Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo en nuestra temporada Hijos del Reino. Y hemos estado hablando profundamente acerca de ser hijos de Dios versus ser niñitos de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo se relacionan los hijos de Dios. Cómo son las relaciones dentro del reino versus la cantidad de divisiones y enemistades y cosas que han creado las diferentes formas de religión. Pero antes de empezar, Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros y tú eres, Señor, quien diste la vida para que fuésemos uno. Y como tú, hijo a hijo, tienes las formas de relación más extraordinarias. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que hables, Señor, en todas las formas redentivas, en cómo podemos tener estas relaciones en el nombre de Jesús. Háblanos a cada uno de nosotros que nos están, a todos aquellos que nos están escuchando y a nosotros que estamos hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, pues empecemos este tema maravilloso. Creo que un punto interesante podría ser el entender que los vínculos no son algo estático, los vínculos son dinámicos. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy día puedo tener un vínculo muy profundo con alguien, pero si yo no cuido eso, no sé, puede ocurrir alguna situación, que es lo que Jesús define como un desacuerdo, como un tengo algo contra mi hermano. Si dice tienes algo contra tu hermano, no está hablando que tienes algo contra alguien que ni conoces, no, está hablando de tu hermano. Entonces hay un vínculo, pero algo pasó, eso se está refiriendo. Eh, y entonces los vínculos son dinámicos, a veces son probados, el amor es probado por ciertas situaciones y el Espíritu Santo espera que nosotros reaccionemos en amor. A veces los vínculos no están bajo prueba por algún conflicto, pero sí hay que revisitarlos. O sea, ¿a qué me refiero con revisitarlo? A que hemos llegado a algunos acuerdos, pero resulta que han pasado 5 años y ya no somos los mismos. Entonces, hay que ver cómo nos estamos relacionando, porque parece que ya no encajamos tanto, porque tú y yo ya no somos los mismos. Es como cuando uno tiene un amigo adolescente y ahora resulta que soy adulto y ya vivimos en lugares distintos, ya no somos del mismo barrio, nos queremos un montón, pero ya no es el mismo, no somos las mismas personas, entonces hay que ver cómo este vínculo se organiza de nuevo. Y el último, creo yo, que es cuando uno no tiene un vínculo con alguien y tiene que empezar a construirlo. Y eso es imposible sin una voluntad de hacerlo. Ahora, con estas tres cosas que tienen que ver con lo dinámico que es el vínculo, yo siempre pienso en Cristo que estando en el trono, el Hijo que estando en el trono, decide descender, decide hacerse hombre y decide padecer para conectar la tierra con el cielo y hacer una sola cosa. Para unir todas las cosas es Él el que se mueve. Él no esperó que la tierra ascendiera, es Él el que se mueve, es Él el que va. Para mí el reino es un movimiento hacia adelante. Cuando se trata de vincular, de unir todas las cosas, no puedo sentarme a esperar que alguien venga a unirme a algo. Soy yo el que tengo que moverme. Hay una premura por un movimiento hacia adelante. Es el mismo ir y hacer discípulos, pero en este caso es ve y mantén bien ese vínculo. Ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Ve y vez de dar la ofrenda, déjalo a un lado, reconcíliate y luego vuelve por la ofrenda. Ve y si a él no lo conoce, a tu hermano, trata de conocerlo. O sea, interésate por él. Creo que todo eso en una forma de hacer iglesia que hemos tenido por mucho tiempo y por más de 100 años, en donde ha sido académica, en donde nos sentamos uno detrás de otro para escuchar una ponencia, muchas veces esos vínculos no se construyen a profundidad. Algunos sí, obviamente, pero en un tiempo en donde el Señor nos está llamando a sentarnos juntos, a hacer cambio incluso en estas dinámicas que hemos tenido por tanto tiempo, en un tiempo donde el Señor nos está llamando a sentarnos como hermanos entre nosotros,
hay una cosa que es clave y es cómo entendemos entonces los vínculos. Y muchas de las conversaciones de Jesucristo en el Sermón del Monte con los discípulos trataba en cómo tratas tú al otro, ahora que eres parte del reino, y cómo tú también eres capaz de entender que eso es dinámico. Desde el, si te golpea la mejilla por la otra, todo eso son reacciones. Reacciones que tienen que ver cómo me relaciono con el que está a mi alrededor. Creo que un punto importante, igual dentro de este relacionarnos como hijos, así como los vínculos cambian, como estaba diciendo Simón, creo que también es importante algo que olvidamos a veces y el hecho de lo diferentes que son todas las personas. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ocurre, la otra vez descubrí la causa, tal vez la comenté ahora, a mí me ocurre que a veces yo no veo a alguien en 10 años, por ejemplo, literalmente, y lo vuelvo a ver y siento como que el tiempo no pasó. ¿Sí? Como que el tiempo no pasó y ya. Y entonces, en mi caso, yo aprendí como a gestionar eso guardando los límites de la confianza con la que le hablaba a la persona, porque la persona no necesariamente sentía igual, ¿sí? En 10 años pasaron muchas cosas. A lo mejor antes era soltero, en esos 10 años se casó, tuvo 4 hijos, no sé, etcétera. Falleció un pariente, en fin, miles de cosas que podían ocurrir. Y hay otra persona ahora ahí que no me ve hace 10 años, yo no podía actuar como que no lo había dejado de ver nunca. Y entonces estábamos hablando con un amigo que le ocurría lo mismo, pero él no se retenía. Y entonces te trataba como que había estado viviendo contigo por los últimos 10 años. Y entonces le pasaba muchas veces que las personas alrededor de él le hacían espacio así como, no con las manos, obviamente, pero psicológicamente, así como, córrete un poco porque no te veo hace un montón de tiempo. Y entonces él, por ejemplo, estaba resentido con harta gente que sentía que no lo querían y cosas así. Y entonces yo le dije, mira, lo que pasa es que nosotros nos parecemos en algo, le expliqué lo mismo que expliqué recién, pero nos diferenciamos en esto otro. Yo espero a ver qué onda la persona y tú llegas y invades, ¿vale? Y entonces, así como están estos dos casos, solo somos dos personas y ya hay formas súper diferentes, más todos los otros que son normales y sienten el paso del tiempo. Pues yo me enteré que había incluso una condición neurológica en el cerebro, en algunos de nosotros, que hacía que no sintiéramos el paso del tiempo cuando dejábamos de ver a alguien, ¿sí? Solo por poner un pequeño caso. Y entonces todas las personas somos súper diferentes. Y, y si algo que hace el relacionamiento religioso es buscar estandarizar, ¿sí? El decir, bueno, las personas son de esta forma o así es como hay que ser, de este cuadradito, y hay que reaccionar de estas tres maneras posibles y no hay otra cosa, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que todos somos súper diferentes. Así como en un bosque hay muchos árboles y seres diferentes, los hongos, los árboles, las flores, los pájaros, los corrientes de agua, etcétera, distintas realidades diferentes, así somos las personas. Y si no tomamos en cuenta eso, creo que muchas veces vamos a acabar o aislándonos o buscando crear como un bosque de monocultivo donde se planta una sola especie de árbol, ¿sí? Vamos a empezar a juntar mucha gente que se parece, y la vamos a poner toda en un lugar porque no toleramos que las personas sean diferentes, ¿sí? No lo procesamos bien. Básicamente a veces porque puede ser que no sé, no estemos abiertos al amor que requiere estar para mirar a las demás personas como creo hay un verso que lo dice, consideren a cada uno de los demás que están a su alrededor como si fuesen superiores a ustedes mismos. O sea, como que cuando están con esa persona, independiente de quién sea, sobre todo a sus hermanos, como que ustedes tienen la oportunidad de estar con esa persona, ¿sí? No como que esa persona al revés tiene que hacer algo en función de ustedes. Y creo que hace mucho eco de Jesús, ¿cierto? Cuando dice, yo soy el mayor aquí, ustedes lo saben, pero yo estoy en medio de ustedes como uno que sirve. Yo estoy pensando en ustedes, yo estoy buscando adaptarme a ustedes, no estoy buscando que todos ustedes se adapten a mí porque a mí me parece que así hay que ser. Amén. Dijiste algo muy interesante, Simón, que quiero retomar, y es que las relaciones empiezan porque Dios es el que avanza. Dios es el que hace la relación. Dice la palabra, este es el amor, que Dios nos amó primero. Las relaciones no son posibles
en la mente humana. ¿Por qué? Porque siempre va a haber diferencias. Como dice Emerson, cada uno de nosotros, bueno, y lo dice el mundo también, cada uno de nosotros es un mundo diferente. Es como que cada uno tenemos una burbuja en la cual nosotros hemos creado el mundo como nosotros lo percibimos, como nosotros fuimos criados, como fuimos educados, con todas las religiosidades que nos echaron encima. Y cada uno en nuestra burbuja, pues piensa en una forma diferente, percibe en una forma diferente, reacciona en una forma diferente. Entonces, burbuja con burbuja no se pueden unir. Pueden tener algunas afinidades, pueden tener algunos puntos en común, amén. Pero la verdadera unión, como decía Hernán, en un bosque que tiene tanta diversidad de especies de plantas y de animales, los bosques no están unidos por las ramas, los bosques están unidos por la raíz. Entonces es en la parte profunda, es donde Dios habita en dentro de nosotros, donde se puede dar una verdadera relación de hermanos, cuando puedo reconocer en el otro la sustancia divina que me conecta con él. Y esa es la parte que tengo que perseguir, y al perseguir esto se va a ir creando una verdadera relación a prueba de fuego. Si trato de unirme, como se ha tratado de unir la iglesia de tantas maneras, buscando la famosa unidad de la iglesia, entonces hacen asambleas y juntas de pastores, vamos a hacer unidad, pero cuando alguien surge con una idea diferente, entonces ese hay que quitarlo, hay que echarlo fuera. Entonces, estamos entrando en un tiempo nuevo, bueno, ya hemos entrado desde hace un tiempo atrás, en un tiempo nuevo en que Dios está literalmente demandando relaciones de reino, relaciones inquebrantables, porque ahí es donde está la verdadera revelación y ahí es donde está la verdadera fuerza de la iglesia. Entonces, dice la palabra, quiero comentar algo importantísimo, dice que Pablo está, dice, no saben cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, cuando no sé cómo relacionarme, cuando no sé cómo solucionar un conflicto, el saberme unido en ese amor eterno que no proviene del hombre, es Dios quien nos amó primero, lo que produce el amor de, como hablábamos en el programa anterior, el Padre habla Hijo. El Padre es el amor mismo, el Padre es la luz misma que habla Hijo, que habla amor, que hace un depósito de amor en nosotros. Y que si me concentro en ese amor que viene del Padre, ese amor redentivo, ese amor que puede ver las cosas buenas, porque la forma en que Dios ve es multiforme. Dios no ve blanco y negro, este es malo, este es bueno, este es un injusto, este es un malvado, con este no se puede tratar. Dios no ve las cosas así. Dios ve como los querubines, por eso los querubines reflejan su gloria, porque reflejan un aspecto de Dios que es de multiojos. Amén, muy diferente a, al personaje de Jesús que nada más tiene dos ojos, como Jesús en carne. Pero la figura del Padre es una figura multidimensional que ve todas las formas posibles y habidas y por haber con todos los ojos de la sabiduría de Dios. Es en Cristo donde están escondidos los tesoros de la sabiduría, y en esa sabiduría está cómo voy a conectar con esta persona que me está haciendo daño, que no me está entendiendo, que ya se conflictaron las burbujas allá arriba. ¿Cómo voy a conectar? Voy a buscar adentro de mí, entrar en esa interiorización para buscar cómo Dios ve a esa persona, cómo Dios la ve. Si logro entender cómo Dios la ve, voy a empezar a amarla como Dios la ama. Obviamente Dios ama a esa persona. Entonces, si la puedo ver con los ojos de Dios, no a través de mi burbuja, no a través de las religiosidades que nos metieron, ni las idiosincrasias, ni los estratos sociales, sino cómo Dios la ve. Entonces Pablo está sufriendo, lucha para que eso se dé, lucha para que la gente pueda interiorizar, versus lo que tú estabas hablando, Hernán, de que la religiosidad busca encuadrar, vamos a hacer ladrillitos, todos iguales, es Babilonia. Entonces el verdadero amor busca reconocer la piedra preciosa en el otro. Hay una piedra preciosa, hay una piedra preciosa en ese momento en que Dios llamó a esa persona
o que le hizo un llamamiento al ministerio y esa persona empezó a brillar para Dios. Y a lo mejor le llenaron la cabeza de un montón de religiosidades que se oponen a las tuyas. Pero hay un momento glorioso, ese momento en que esa persona oyó el llamado del Padre. Ven y sígueme. Y qué hermoso podernos relacionar con esa persona que oyó. Esa parte de la luz de Cristo, del Logos de Cristo, que escuchó al Padre. Y ahí es donde me enfoco. Porque ahí es donde se empiezan a abrir las puertas divinas para entender toda sabiduría y todo conocimiento. Y la parte más importante que yo siento que Dios quiere restaurar en este tiempo es cómo relacionarnos. Cómo ser esas relaciones y esas coyunturas que solamente se van a descubrir por la sabiduría que no es de este mundo. Por la sabiduría que viene del conocimiento del Padre. Y esto es un asunto sumamente importante. Y ahí es donde lo verdadero apostólico y profético está concentrado en la sustancia de Cristo y no en títulos. Porque dice que el fundamento, siendo fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, para que todo el cuerpo crezca unido por las coyunturas. Luego, lo verdadero de esos dos llamamientos es el coyunturarse. Es el buscar la relación, es buscar la unicidad y no la separación y no hacer pirámides ni cosas raras como hemos visto hasta ahorita. Entonces creo que estamos tocando un punto medular y es cómo encontrar esas coyunturas y cómo relacionar. Y fíjate que yo creo, Ma, que estas coyunturas eh, tienen como diferentes puntos de vista que podemos aplicar en nuestro día a día. No es simplemente el hacer pirámides o meternos en estructuras religiosas babilónicas, sino que también nos van a ayudar muchísimo cuando haya conflictos entre los hermanos. Me acuerdo una vez, mi mamá me dio un ejemplo buenísimo y me dice, bueno, tú y tu hermano se pelean, pero luego al final regresan a la paz porque se aman, porque son hermanos, porque el amor es primero. El amor es la base de la solución de todas las cosas, como estabas mencionando ahorita hace un ratito. Y nos vamos a encontrar con que va a haber momentos donde quizás no estemos de acuerdo con alguien de nuestro grupo de hermanos. No estemos de acuerdo. Como decíamos, vamos a ser unidos por el espíritu, no vamos a ser unidos por nuestra forma de pensar, porque cada cabeza es un mundo, como acaba de decir mi mamá. Pero si somos capaces de ver a Cristo, sé que estoy repitiendo un poco lo que acabas de decir, pero voy a llegar a un punto. Si somos capaces de ver a Cristo en el otro, y empezar a hablar un idioma de hijo, vamos a encontrar la forma de darle una solución. Si no podemos darle una solución, Cristo nos da la receta. Si tu hermano peca contra ti, ve tú solito, ve primero, traten de ponerse de acuerdo, hablar, ver si llegan a algo. Si en ese momento llegan a algo, pues gloria al Señor, se ha recuperado la relación. No se pudo, trae a alguien más que sea mediador, alguien más que los ame a los dos, alguien más que tenga esa misma naturaleza redentiva, que lo que va a buscar es ver no en dónde está lo que está chocando, sino dónde está lo que une. Porque una vez que está lo que se une, lo que choca se va para el otro lado. O sea, no puede estar unido y chocando al mismo tiempo. O se une o choca. Entonces, esa tercer persona que va a estar mediando, que va a estar tratando de encontrar la forma de siempre solucionar, de siempre restaurar, de siempre reintegrar, es súper clave. Y luego, obviamente, pues viene el siguiente nivel. Si ahí no se logra nada, pues ya se tiene que llevar a un nivel más alto y llevarlo con demás hermanos a tratar de encontrarle solución. Pero la meta siempre tiene que ser cómo le damos solución. ¿Cómo le damos solución? Esto tiene que ser lo que arda dentro de nuestro corazón. ¿Cómo le doy solución a esto? No, ¿cómo voy a encontrar el pretexto perfecto para ya no tener que hablarle nunca más? Porque, híjole, no de plano, su ideología y su forma de pensar es completamente del siglo pasado y yo ya evolucioné y qué flojera más espantosa.
Si nos sentamos en esa forma de pensar, jamás vamos a llegar a la estatura a la cual debemos llegar. Lo primero que tenemos que encontrar dentro de nosotros es esa naturaleza de redención que va a buscar sobre todas las cosas que se dé solución al problema, que podemos llegar a un punto donde otra vez nos sentemos todos en la mesa del Señor, en esa espada en la cual podemos compartir y unirnos y el Espíritu Santo se manifiesta de formas increíbles, pero es siempre cuando estamos buscando de nuevo esa unidad y ese volver al amor primero porque Él nos amó primero. Amén, amén. Y creo que me sumo a esto. Es, creo que uno de los puntos que el Señor es claro en decirnos que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es del cielo, que siempre es humilde, que siempre está dispuesta a escuchar, que siempre tiene que ver con el amor. Y hay una sabiduría que no es celestial, es bestial, es animal, o incluso diabólica, que tiene que ver con pleitos, rencillas, envidias, celos, o sea, estas emociones embargándolo todo, impidiendo que se pueda ver en el espíritu y que va generando pleitos tras pleitos o que no logra, no permite la unificación. Entonces, ¿por qué menciono estos dos tipos de sabiduría? Porque la celestial tiene que ver con esto que estamos hablando, de Cristo venir, de Cristo humillarse, de Cristo bajar, descender para unir todas las cosas. Y la otra sabiduría es animal en el sentido de que los animalitos protegen recursos. El animalito va a ladrar si se siente amenazado. Va a ladrar si le agarran el hueso que es de él. O sea, va a proteger ese recurso porque él está orientado a eso hasta que tenga un amo que le enseñe que no necesita proteger recursos y que le enseñe a tener paz. De hecho, es entrenable. Ya se sabe que es entrenable. Los animalitos pueden adquirir esa paz por medio del dueño. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que también a veces entramos en ese modo, un modo protección de recursos, porque ¿qué nos dice la escritura? Que todos los pleitos son por intereses distintos, que chocan. Eso nos dice. Cuando hay un pleito es porque hay dos tipos de intereses que son distintos. Y lo que hay que entender es en qué se diferencian estos dos intereses. Y ahí, cuando preguntamos eso, decimos, ok, estos son los intereses, dejémoslo a un lado un momento, como bien tú decías, Ana. Dejémoslo a un lado, un rato. Porque si vamos a estar peleando por intereses, nos vamos a empezar a morder igual que dos animales. Entonces dejemos con el respeto a los animales. O sea, dejémoslo ahí a un lado y caminemos en amor, porque esa es la sabiduría celestial. Lo otro es legalista, lo otro es religioso. Y uno puede decir, no, no, hermano, yo no soy religioso, si yo estoy en la onda de la reforma, yo estoy en la innovación de las cosas que Dios está haciendo. Hermano, hay cosas que son, entre comillas, innovadoras, que son profundamente religiosas. O sea, Apple es profundamente religioso, por dar un ejemplo. Su estructura, su forma de actuar, aunque tenga mucho de tecnología y de innovación tecnológica, su forma y su estructura es súper religiosa, súper ritualista. Digo esto porque a veces se cree que religioso es ser anticuado, que religioso es repetir cosas antiguas. No. ¿Se puede estar haciendo algo nuevo en un espíritu religioso? Claro que sí. Si el diablo renueva la religión cada cierto tiempo. ¿En qué está lo religioso? Lo religioso está siempre en proteger recursos. Los religiosos son los fariseos que cuando ven a Jesús apuntando al templo, ya lo quieren matar ya. Cuando ven la gente detrás de Jesús, ya lo quieren matar. Cuando ven que dice, yo soy el Hijo de Dios, ya se empiezan a engrifar porque este es el Hijo de Dios. Entonces lo religioso es ritualista en muchas cosas. Y aquí hay un punto, y con esto cierro, que es importante considerar que el diablo, en su maldad, es profundamente religioso. A veces se cree que las profundidades de Satanás son solamente inmoralidad sexual horrible, violencia. Ok, sí, es así. Pero la gente que cae en ese tipo de cosas horribles es porque hay detrás un ritual, es porque hay detrás una estructura religiosa sectaria. El diablo es profundamente religioso y todo lo que huele a religión es mejor salir corriendo y después preguntarle al Señor, Señor,
¿Arranqué de algo religioso o no? O sea, líbrame. Yo necesito ser libre de eso. Y todo lo que huela en mí. Ahí es donde empieza lo interesante. Todo lo que en mí huele a eso. Todo lo que en mí huele a acusación. Todo lo que en mí huele a estoy juzgando a mi hermano. Estoy... Y lo pongo así. Puedo tener toda la razón con lo que me molesto. En algún momento puedo decir, no, no, esto está súper mal. Pero aún eso tengo que llevarlo delante del Señor porque si no voy a actuar religioso. Si estoy actuando bajo mis 10 leyes mentales que yo me hice de cómo agradar a Dios, porque todos no hacemos eso, y considero que eso está pésimo, antes de ir para allá a pelear, tengo que agarrar eso, ponerlo delante del Señor y decirle, ok, Señor, muéstrame. Porque es un hermano, o sea, no estamos hablando de un gentil, estamos hablando de un hermano. Muéstrame, porque esa es sabiduría del cielo. Y de la mano de lo que estás diciendo, Simon, hay una como frase que yo digo muchísimo aquí en la casa y es, dentro de ti, ¿qué hay? ¿Hay agua o hay gasolina? O sea, cuando hay una situación de choque, cuando hay una situación donde a lo mejor alguien te dice algo sobre otra persona, donde hay una situación donde hubo una situación complicada, ¿qué hay dentro de ti? ¿Agua, el agua de Cristo para apagar ese choque o gasolina que lo va a hacer más grande y desproporcionado? Porque muchas veces las situaciones pueden ser pequeñas y al ser contadas a una tercera persona salen desproporcionadamente del tamaño original que tenían. Entonces, también tenemos que ser muy conscientes si dentro de nosotros, obviamente estamos expulsando al huérfano, sabemos que la dimensión del hijo, el hijo no habla gasolinazos, no estamos echando, no hablamos hijo tirando la bomba de gasolina para que haya explosiones por todos lados, definitivamente eso no es hablar hijo. Pero en toda esta dinámica de expulsar al huérfano, tenemos que ser muy cautelosos de cuando lo que decimos está haciendo que una situación pequeña que tenía una solución quizá fácil y rápida se vuelva algo desproporcionado porque le aumentamos gasolina. Entonces es súper importante. Verdaderamente, como decía Simon, oye, ¿sabes qué? No, yo antes de tener cualquier reacción, como me dice mi marido sabiamente, cuenta hasta 10. No digas nada. Cuando tengas ganas de decir algo con todas tus fuerzas, ahí, justo ahí, no digas nada. Quédate bien callada. Te vas al trono de Dios, hablas con Él y después de que hables con Él, dices lo que quieres decir. Te aseguro que ni vas a decir lo mismo, ni lo vas a decir en el mismo tono, ni va a tener la misma intención. Y lo que vas a estar buscando va a ser darle una solución en vez de decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo que ya saben, ¿no? Las reacciones humanas que tenemos, todos, ¿no? Iba a decir nosotros los latinos, pero creo que también hay muchos otros que reaccionan así, ¿no? Entonces creo que es importante siempre pensar y darnos cuenta y realmente llevar al trono de Dios si lo que tenemos dentro es agua o gasolina, porque esto es clave en esto que estamos hablando de cómo sanar relaciones, cómo hacer que las diferencias desaparezcan y verdaderamente crecer como iglesia. En en este llamado a ser nosotros los que amamos primero, creo que los que vamos, los que tomamos la acción, etcétera, creo que es súper importante el analizar como qué es lo que nosotros estamos buscando o en qué nosotros nos estamos enfocando, ¿sí? Hay un experimento del que me acordaba, en que hay distintas versiones, pero básicamente es esto. Hay un escenario, ¿sí? Hay unos bailarines, unos están vestidos de azul, otros de rojo, hay un público mirando, y entonces hay un científico que está de animador del programa y les dice, miren, quiero que todos miren por favor la cantidad de veces que la gente que está vestida de azul se para en el círculo verde que está al centro del escenario. ¿Ok? ¿Ok? Dice la gente, empieza la música y de repente termina ya el asunto, sale el científico de nuevo y les dice, ¿quién de ustedes vio el pingüino gigante que se paró aquí al medio? Y entonces toda la gente dice, pero ¿por qué me están preguntando eso si no me dieron esa instrucción? Y entonces les muestran un video en que efectivamente lo muestran de lado, todos ellos mismos estaban sentados ahí mirando, y entró un tipo con un disfraz de pingüino enorme, se paró al medio, pasó por en medio de los bailarines y se fue. Y entonces, bueno, el experimento este que tiene otras versiones con otros disfraces y todo, es para mostrar que cuando tú no estás buscando algo no lo vas a ver. O es muy probable que no lo veas, aun cuando sea gigantesco.
porque el cerebro borra lo que no le interesa. Y entonces hay un pasaje donde dice que aprendamos nosotros a examinar todas las cosas y a retener lo bueno. Y algo súper heavy es que muchas veces hacemos la primera parte del versículo, examinamos todo, andamos así con el radar encendido, examinando todo, pero lo aplicamos al revés, retenemos lo malo, ¿sí? Examinamos a las personas para retener, para buscar qué es lo que está mal en la persona, ¿sí? Y catalogarla. O nosotros, como decía Simón, pienso de ver qué cosa de nosotros podría ser trastocada por el mal que está en esa persona y entonces poner ahí nuestros límites, ¿sí? Pero creo que la mente del Señor es totalmente opuesta y está buscando lo bueno. Está buscando lo bueno y como está buscando lo bueno, logra verlo, logra separarlo, ¿sí? Porque no está centrada, de nuevo lo digo, en estar buscando dónde está el mal, sino que por el contrario está buscando dónde está lo que Dios puso en esta persona, como decía Anita al principio, dónde está los tesoros del Señor que hay en esta persona. Y muchas veces puede ocurrir que un hermano que nos encontremos, por ejemplo, esté en una situación donde lo que hay de Dios en él no parece Dios. Por ejemplo, eh, algo creo que es tal vez el ejemplo más fuerte de eso. Eh, si nosotros vamos pasando por la calle, ¿sí? Y viéramos una imagen muy cruda, ¿sí? Una persona que está clavada en un madero, literalmente como Jesús en la cruz, que está desnudo en la calle, todo sangrado, ¿sí? Nosotros ni de lejos pensaríamos que esa persona de alguna forma está en algo que se llame así como la voluntad de Dios. ¿Sí? Pensaríamos qué cosa terrible le pasó a esa persona, por qué está ahí, etcétera, ¿sí? Y entonces creo que a veces, esto es algo que hemos estado conversando con algunos amigos, a veces hay veces en que Dios no parece Dios, ¿sí? Por ejemplo, todos nosotros asociamos la imagen de la cruz porque somos hijos del Señor, por el cristianismo, etcétera, asociamos la imagen de la cruz a Dios, ¿sí? Pero la imagen de Jesús en la cruz, como dice Isaías, describiendo a la mente de Israel, ¿cierto? Dice, nosotros lo miramos y escondimos de él el rostro. Dice. Dijimos, esta persona es un abatido de Dios. Dios lo castigó, mira cómo está esta persona allí, ¿sí? Sin embargo, sigue hablando Isaías, dice, pero la realidad era otra. Estaba allí porque el Señor quería, el Señor estaba llevándolo, estaba haciendo todo lo que sabemos que estaba haciendo, pero nosotros lo juzgamos mal, dice Isaías. Y entonces creo que muchas veces nos puede ocurrir eso, dependiendo de qué es lo que nosotros estamos buscando, a veces predeterminadamente en nuestro corazón, ¿sí? Y que nos va a llevar a ver a las personas de una cierta forma, a sacar conclusiones de ellos que no necesariamente es la razón por la cual dijeron esto o actuaron de esta manera, sino que puede ser que era lo que nuestro lente ya de antemano estaba buscando encontrar. Y pienso que todo esto es muy importante en hacer la diferencia entre los niños en Dios, la gente inmadura en Dios. Donde hay inmadurez, siempre te vas a encontrar con este tipo de conflictos. Porque los niños no tienen la sabiduría de solucionar problemas difíciles. Para eso se necesita ser adulto y ser maduro. Entonces, si hay alguien que está actuando de una manera infantil, haciendo un berrinche, haciendo todo un drama, sintiéndose huérfano, todo lo que da, necesitamos que Dios empiece a levantar hijos, hijos que son maduros, hijos que están buscando la hijidad, porque es en la hijidad verdadera, en la madurez de buscar esa unión por el Espíritu, que vamos a poder relacionarnos genuinamente con otros. Mientras la iglesia permanezca en un estado de niños y tutores, pues vamos a seguir viendo todos estos conflictos. Pero estamos entrando ya en un nivel en que muchos de nosotros estamos siendo llamados a hermanarnos como hijos de Dios. Pero para que se dé ese hermanamiento tiene que haber una verdadera hijidad en los dos. Y normalmente uno aconsejando pues tanta gente a través de los años, siempre buscamos que el maduro pues dé los pasos de humildad para acercarse al inmaduro que está todo ofuscado. Entonces dijimos, vamos, actúa tú como maduro, humíllate tú,
Ve tú y busca tú la reconciliación, porque en eso vas a ser maduro, en eso vas a ser un hijo de Dios maduro. Amén. El que está todo ofuscado, ese no va a buscar, no, 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 yo no, yo no, yo no. A mí él fue el que me lo hizo y yo no, y yo no, y yo no, no, no se doblega. Pero el maduro busca inmediatamente la solución en la cruz. Ok, si para reconciliarme con mi hermano yo tengo que pasar por la cruz, yo me voy a pasar por la cruz. Aquí es donde viene, en todo se hizo semejante a nosotros para, para que pudiese ser nuestro hermano. En todo se hizo semejante. En nuestras debilidades se hizo semejante. Entonces, en esa madurez de hijo es que podemos encontrar una solución. Podemos buscar una solución. Y a veces a mí me ha tocado en terribles persecuciones que Dios me ha dicho, vas y te humillas delante de este pastor que dijo y tornó y te hizo pedazos y tú le vas a pedir perdón. Yo le voy a pedir perdón, pero ¿de qué? Hazlo y vas a ver qué pasa. Y he ido obediente a Dios en madurez, porque obviamente esa solución esa relación no se iba a componer nunca jamás en la vida. Entonces he ido y le digo, pues hermano pastor, pues vengo porque siento que tengo que pedirle perdón. ¿De qué me tienes que pedir perdón? Dije, pues obviamente yo hice algo que lo ofendió a usted de tal manera que usted ha hablado estas cosas en contra de mí. Entonces yo estoy segura que yo hice algo, o tuve una actitud, o prediqué algo que está lastimándolo a usted. Entonces yo quiero verdaderamente buscar el amor de Dios entre usted y yo, y que podamos solucionar esto como dos personas maduras que somos usted y yo. Cada vez que dice eso, vino un quebrantamiento que nos unió y produjo un tremendo respeto entre nosotros. Entonces sí es posible reconciliarse si volvemos al primer amor. Tú dijiste eso, Ana. Si volvemos al primer amor, cuando nos enamoramos de Jesús, ¿qué fue lo primero que viste cuando naciste en Cristo, cuando fuiste verdaderamente cimentado, o sea, sembrado con la semilla divina? Entraste a una iglesia y viste a todos los hermanos maravillosamente. Todos eran santos y todos eran divinos, porque tú te habías convertido y veías a todos los hermanitos lindísimos. Pasó el tiempo, ya te pusiste los lentes de la religión y los empezaste a ver como un desastre. Amén. Entonces, Dios dice, vuélvete a ese primer amor, en que verdaderamente podías ver a través de la gracia inmerecida que yo di para ti. Cuando tú eras un pecador y, y, y caíste en agradecimiento porque tuve gracia contigo, que esa misma gracia que recibiste, pues de gracia da de esa misericordia con que yo te amé, da de esa misericordia con que yo te encontré. Y ahí es donde está el primer amor. No es un enamoramiento así pasional a Cristo. Es como veíamos todo tan hermoso al principio. Y por eso es importante que crezcamos como hijos. Porque como hijos podemos verdaderamente crear una iglesia de hermanos. Una iglesia que se ame. Y ahí es donde está el poder, ahí es donde está la fuerza, ahí es donde se abren todos los misterios del Padre y del Hijo que están escondidos. Porque cuando buscamos eso, en esa reconciliación entre entre dos Jesuses, o sea, esa parte de Jesús en mí, esa parte de Jesús en él, ¡pum!, se unen y se abre una puerta de revelación que solamente el amor puede abrir. Y tomándome de esto, me acuerdo que en cierta oportunidad, pensando en esto del primer amor, veía yo, porque a veces se considera el primer amor como si fuese un primer amor y entonces después hay un segundo amor y después un tercer amor y cosas así, como algo secuencial. Y no, es como bien decías tú, Anita, tiene que ver con esa esencia misma, tiene que ver con fundamento, tiene que ver con el amor que es principal, que es primigenio, que es como el arqué de las cosas, es el prototipo de todas las cosas. Volver a ese amor que en algún momento nos movimos y que siempre nos movemos porque empezamos a poner nuestros lentes, ¿verdad?
de religión en donde ahora que entiendo cosas, entonces con eso que entiendo, en vez de crecer, lo uso para juzgar a otros. O sea, que genial que entiendas, pero es para que yo crezca, no para empezar a ver quién no lo tiene o quién no entiende lo que yo entiendo. Entonces, eso es religión, cuando yo lo estoy ocupando hacia afuera para juzgar a otro. Porque si fuera por eso, Jesucristo, Jesucristo había destruido la tierra apenas pisó un pie, porque él entendía todas las cosas y todo alrededor, toda la humanidad alrededor no entendía nada. O sea, los discípulos, cuando uno revisa los 3 años, los discípulos con Jesús, se notaba que con suerte algo entendían, lo seguían en realidad, pero normalmente no entendían todo. Entonces no se trata de cuánto entiende el otro acerca de lo que yo sí, o lo que yo creo que sí. Se trata de amor, se trata de amor. Y hay una parte que a mí me llama la atención de Corintios, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y están hablando de los conflictos entre hermanos. Y Pablo dice, qué terrible esto que están llevando un conflicto, pues habían ido a juicio incluso los hermanos, así como que con abogado y todo el rollo. Si fuera el siglo XXI habría sido así. Y Pablo dice, qué terrible que ocurra esto, dice. ¿No deberían ustedes tener una justicia mayor para poder resolver este conflicto sin agrandarlo más, no echarle más gasolina, como dice Ana Luceiro? Que no deben tener agüita adentro, así como que apague esto. Y después dice algo bien interesante, dice, y más bien les digo, ¿no debieron ustedes haber sufrido mejor el agravio? ¿No debiste ser tú el que debió haber aceptado el agravio? Y pienso en este ejemplo que tú nos dabas, Ana, Anita, de decir, yo voy a pedir perdón, porque seguramente algo hice. Pablo está diciendo, ¿por qué no hacen eso ustedes? ¿Por qué no aceptan el agravio? Simplemente, ok, fue agraviado, pero bien, Jesús fue agraviado por mí. O sea, ejemplo ya tengo de eso. Yo creo que a veces se nos olvida, y es por todo este rollo también religioso, se nos olvida a veces que fuimos justificados. Se nos olvida que nos salvaron. Se nos olvida que del orfandad no íbamos a salir nunca a menos que Él se revelara a nosotros. Ningún huérfano puede dejar de ser huérfano por sí mismo, a menos que Cristo se le revele. Ningún pecador puede dejar de pecar a menos que Cristo se le revele. Ninguna persona puede vencer una tentación a menos que Cristo lo saque de ahí. O sea, cuando entendemos eso y lo tenemos claro, entonces yo personalmente siempre digo, la hora, el día, la semana que yo me empiece a olvidar de estar con mi Padre, a la semana se me van a empezar a caer todas las virtudes que ustedes me conocen, porque no se trata de mí esas virtudes. Se trata de Él actuando en mí. Y lo más seguro que lo que a ti te cae bien, me acuerdo que se lo he dicho a algunos amigos, lo que a ti te cae bien de mí es lo que te caería bien de Cristo. Porque yo no era así. Yo no era así. Lo que a ti te cae mal de mí es lo que yo era. Le digo, sí, eso era yo, pero exacerbado. Entonces, y esa es la realidad, a veces se nos olvida. Y como se nos olvida, a la medida que vamos entendiendo cosas en el camino, creemos que esas cosas, en vez de ser para crecer, las empezamos a utilizar para juzgar a otros. Y ahí es cuando no logramos ponernos en acuerdo, porque anteponemos estos argumentos por encima de lo que es primero, de lo que es el arqué del reino, que es el amor. Y en esta parte del amor, me encantaría que tocáramos este tema que de hecho estábamos hablando antes de entrar al aire, que es pues muchas veces vamos a llegar a un lugar donde estamos reunidos y a lo mejor en ese lugar va a haber gente que conoce a Hernán, va a haber gente que conoce a Simón, va a haber gente que conoce a mi mamá, va a haber gente que conozco yo, pero entre ellos no se conocen, o sea, nosotros somos vínculos. Y luego esos ya empiezan a entrelazarse porque tienen la voluntad para entrelazarse. Va a ser virtualmente imposible que logres entrelazarte a fondo con todas las personas con las cuales llegaste a una reunión. O sea, o le dedicas tiempo a una para verdaderamente entrelazarte, o te la vas a pasar haciendo un hola, 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 hola superficial y no te vas a entrelazar con nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tiene que entrar esa etapa diferente que es la de te amo porque tenemos este vínculo que se llama Hernán, tenemos este vínculo que se llama Simón, tenemos este vínculo que se llama Ana, que ellos te aman
Y luego entonces ellos son coyuntura entre tú y yo, y puede ser que tú y yo no nos conozcamos, no sepas qué están estudiando mis hijas, o yo no sepa cuántos perros tienes, pero el vínculo de saber que eres hermano de mi hermano me hermana contigo. Y esto es algo que si nosotros verdaderamente sumergimos en el espíritu, nos va a abrir una dimensión muy fuerte y muy importante. Tú tenías palabras sobre esto que me encantó, mamá. Las coyunturas. Sí. Que las coyunturas es una cosa muy importante, porque el cuerpo está unido por las coyunturas. Y el verdadero fundamento apostólico y profético para que el cuerpo crezca es estar unido por las coyunturas. Entonces, es exactamente lo que tú decías. O sea, yo puedo tener un amigo que es completamente diferente, un hermano que es completamente diferente a este otro grupo, pero yo me llevo muy bien con ellos y me llevo muy bien con ellos. Entonces, yo soy una coyuntura. No conozco toda la gente, yo me hermané con este y con este, pero toda esta gente que está atrás de ellos, pues, ellos los conocen. Yo confío. Yo confío que el amor que él le tiene a este grupo de gente es suficiente para mí, para que sean mis hermanos. Y no podemos, como tú dices, hermanarnos íntimamente con todo el mundo, pues es imposible en la carne. Ahora, en el espíritu hay otra dinámica que es completamente diferente. En el espíritu no estamos limitados ni al espacio ni al tiempo. Entonces, en el espíritu hay una fusión en el Cristo que habita en cada uno de nosotros, nos fusiona arriba, entre nosotros y con la nube de testigos. Entonces, para que el cuerpo crezca, necesito fortalecer las relaciones que están alrededor de mí y amar las relaciones que están vinculadas con esa gente que está vinculada conmigo. O sea, el mismo Jesús tenía el discípulo amado, tenía los tres a quienes se transfiguró delante de ellos, tenía los 12 y tenía los 70. O sea, Juan tenía la misma relación con los tres que con los 70, no lo creo, pero eran sus hermanos. Estaban íntimamente relacionados hasta lo más profundo, los 120. En la carne no, pero en el espíritu sí, porque el espíritu es vinculador. El Espíritu Santo es vinculador. Descendió para vincular y para articular el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que darle lugar al Espíritu Santo y dejar de tratarlo como un Espíritu Santo hablador en lenguas. El Espíritu Santo no es un hablador en lenguas. Puedes tener lenguas o no tener lenguas. El estar sumergido en el Espíritu Santo te va a llevar a la justicia, te va a llevar a vencer todas las cosas, porque el diablo fue juzgado, el príncipe de este mundo fue juzgado, la justicia fue establecida, y el que es sumergido no practica el pecado. Y en este sumergimiento en el Espíritu Santo es el sumergimiento en el verdadero amor que vincula todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu del Padre y es Jesucristo mismo, un solo Dios, no son tres, son uno. Entonces, cuando soy inmerso en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, todo mi ser tiene que emanar amor, todo mi ser tiene que emanar reconciliación. Dice, estas cosas hablad, todo lo que es benigno, todo lo que es digno de honra, todo lo que va a edificar al otro, eso hablad. Porque si esas cosas hablad, va a haber una relación entre nosotros en que podemos decir, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bálsamo que va cayendo del cielo, y ese bálsamo del cielo es el Espíritu Santo que permite amarnos sin conocernos, porque nos conocemos por el Espíritu. Por ejemplo, aquí entre nosotros, yo no sé quiénes son tus mejores amigos, hermano. Yo no sé qué hacen tus hijos en sus tiempos libres. No sé cuál es el hobby de tu esposa. No tengo la menor idea si tú tienes un hobby. Pero todo mi ser está hermanado a ti, porque te conozco por el Espíritu y eso me basta. Mm.
No estoy vinculada a ti porque tus hijos van a la misma escuela que mis nietos. ¿No? Estoy vinculado contigo porque te siento en el espíritu. ¿Cómo nos vinculamos, Simón? Un día nos reconocimos en el espíritu y nos vinculamos. ¿Con quién te llevas? ¿Qué haces en las tardes? ¿Cómo te trepas a los montes? Este, ¿Escalas bien o escalas mal? No, no sé, no conozco muchas cosas de ti, pero te conozco muy profundamente en el espíritu y me apasiona quién eres en el espíritu. Y eso me hace amarte profundamente. Y entonces nos vamos relacionando por cómo nos conocemos en el espíritu. Pero tengo que aflorar mi espíritu para que los otros lo vean. Como tú decías, lo que te gusta de mí, pues es lo que Jesús es en mí. Es lo que no te gusta de mí, pues es lo que era yo antes. Pero es en el espíritu que nos podemos amar. En el saber que hemos sido escogidos. Aún con los niñitos nos podemos relacionar. No necesitamos ser súper mega hermanos. Porque hay una relación entre los 3 y entre los 70, y entre los 500 y entre los 10,000. Que Jesús tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas que no sabían ni para dónde jalar. Y esa misericordia es un vínculo. La misericordia es un vínculo que alcanza, que redime, que toca. Y que aún en las noches más oscuras, esa gentecita en medio de una congregación babilónica puede sentir nuestro amor. Porque estamos llenos de misericordia y la misericordia son redes que alcanzan. Y podemos alcanzar a gente que jamás hemos visto en nuestra vida. Y ahorita que estás hablando, Ma, es que qué bruto. Empecé a ver como si cada uno de nosotros fuéramos un átomo y de repente otro de nosotros es otro átomo y se empieza a generar una línea entre uno y el otro, esa vinculación a través del Espíritu Santo y de repente ya es un grupo y de repente a través de una de las coyunturas se une a otro grupo más, pero empecé a verlo como si estuviéramos en el cielo, o sea, como si fuéramos, estos átomos fuéramos luminarias y se empezara a crear toda una red impresionante de hermanos unidos por las coyunturas a través del Espíritu Santo, gobernando desde los cielos toda la tierra. O sea, es que si verdaderamente logramos sumergirnos en esta dimensión de ser unidos por el Espíritu, de verdaderamente anhelar ser hijos primero, para después poder ser hermanos, entonces vamos a poder ser testigos de esta iglesia gobernante. Vamos a poder ser testigos de esto. Y no es algo que sea, mira ellos 4 que están ahí en la pantalla ahorita. Tú que estás oyendo esto, eres parte de esa iglesia gobernante. Si este anhelo está dentro de ti y podemos verlo y podemos vivirlo y podemos sentirlo si estamos juntos en esa unidad del Espíritu. Hijo, santo, 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 Santo. santo. Hay un celaje, algo está pasando. Algo está pasando a través de la atmósfera, algo está pasando. Algo está pasando. Déjalo ser, déjalo vincular. Hay una misericordia, hay una gloria. Hay algo gloriosísimo que se está soltando del cielo. Que no somos nosotros. Que es Él, es el amor que nos amó primero. Es el amor que vincula todas las cosas. Es Él, es Él. Déjalo abrazarte, déjalo tomarte, déjalo iluminarte, déjalo romper todas esas estructuras de mentira que te deshermanan. Santo, 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 santo.
Amén. Padre, te damos las gracias. Todo el universo está vinculado en ti, en el Hijo quien sustenta todas las cosas. Y así este día, y cada día en que este programa se ha visto, Señor, soltamos esta misericordia de hermandad y de hijidad sobre todos los que escuchen, para que todo aquel que escucha nunca más se quiera deshermanar, nunca más. Te damos las gracias por habernos amado primero, gracias por habernos redimido, gracias porque todo proviene de ti y nada es nuestro, ni ninguna gloria es nuestra. Toda la gloria es tuya, Señor. Amén. Los amados hermanos, los dejamos aquí en esta presencia preciosísima para que la sigan disfrutando. Nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo. Los amamos con todo el corazón. Gracias, Simón. Gracias, Hernán. Gracias, Anita.